Una vez dicho eso, vamos ya con el tema de la clase de hoy, que es la sílaba. Y empezamos con la estructura silábica del español. Por supuesto, la estructura silábica cambia mucho de una lengua a otra. En general vamos a ver que la estructura silábica del español es bastante simple. Por ejemplo, la estructura silábica del inglés es relativamente compleja y otras lenguas como el polaco, pues ya he dicho muchas veces a lo largo de las clases, siempre que he tenido ocasión, he dicho que el polaco es una lengua muy loca y en su estructura silábica no podía ser de otra forma, mientras que, por ejemplo, el japonés, hasta donde yo sé, yo no soy experto en japonés ni sé japonés, pero por lo que yo he podido leer, el japonés pues básicamente es una lengua cuya estructura silábica es pues aún más simple que la española. La cuestión, como todo el mundo sabe, las consonantes y las vocales se agrupan fonológicamente en sílabas. Esto es perogrullo, así que no voy a insistir en esto. Respecto a la división silábica de una palabra, esto puede tener, bueno, varias utilidades prácticas. Esto lo pongo aquí en cursiva, lo de utilidad práctica, ya que por supuesto pues puede tener muchas otras utilidades, pero la utilidad práctica para el común de los mortales pues son básicamente tres cosas. La primera de ellas es la división de palabras a final de renglón. Sabemos que cuando estamos escribiendo normalmente a mano y se nos termina el renglón y no hemos terminado de escribir la palabra, pues hay una serie de reglas que dicen que la palabra la podemos cortar en determinados sitios, en otros sitios no. No podemos cortar exactamente donde nos hayamos quedado, sino que existen unas reglas que la regla básica es pues simplemente que cortemos al final de una sílaba. No, en principio no deberíamos cortar en medio de una sílaba. La utilidad que en mi opinión es más importante, la aplicación de las reglas de acentuación. Ya sabes que hay un curso entero de 4 clases, porque la acentuación no da para más, pero hay un curso de acentuación española y las reglas de acentuación ortográfica en español se basan en la división de las sílabas y, bueno, por supuesto después en el acento prosódico, etcétera, pero se basan en la división de las sílabas de una palabra. De hecho, esa es la primera clase del curso de acentuación. La primera clase no es acentuación, sino la primera clase es silabación, es decir, cómo se dividen en sílabas las palabras. Y la tercera utilidad práctica general es el cómputo de sílabas en el verso. Ya, bueno, creo que todo el mundo en el colegio ha medido versos, pues en esos ejercicios básicamente lo que estamos haciendo es esto, contar las sílabas de las palabras, y para eso tenemos que saber muy bien cuáles son las estructuras de las sílabas, cuáles son los límites de las sílabas. En general lo vamos a ver, la división en español es bastante sencilla, aunque las dificultades principales se encuentran en la secuencia de vocoides. Los vocoides dijimos en su momento que son las vocales y las deslizantes. Las deslizantes pues es el nombre genérico para decir las semiconsonantes y las semivocales. Esta diapositiva debería sonarnos porque es la misma que la que vimos en la primera clase de este mismo curso. Aquí tenemos la estructura de la sílaba, ya sabemos, la sílaba se representa con esta sigma griega y indispensable en la sílaba es el núcleo, que en español siempre es una vocal, ya lo dijimos y lo vamos a volver a repetir, y luego opcionalmente podemos tener un ataque y podemos tener también opcionalmente una coda. La unión del núcleo y la coda forma la rima y el ataque es lo que hay antes del núcleo, la coda lo que hay detrás del núcleo, si es que lo hay. Como ya sabemos, la sílaba está formada por segmentos agrupados en torno a un núcleo, que es el elemento de mayor abertura y por tanto la cumbre de sonoridad. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y este núcleo, este elemento de mayor abertura, esta cumbre de sonoridad en español es siempre una vocal. Habíamos visto en la primera clase del curso que en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, el núcleo de la sílaba puede ser alguna consonante, principalmente la L y la N. Pero en español no, en español siempre es una vocal o, por mejor hablar, un vocoide. Ya hemos visto en el cuadro anterior, en la diapositiva anterior, que la sílaba mínima en español es una vocal y esta vocal puede ir precedida y o seguida de segmentos menos abiertos. Ya hemos dicho también que la estructura de la sílaba española es bastante restringida. Ya hemos dicho, lo único imprescindible es el núcleo. Luego podemos tener opcionalmente un ataque, podemos tener opcionalmente una coda. Luego el ataque puede tener una o dos consonantes como máximo. En este último caso, una consonante pues puede ser casi cualquier consonante. Cuando son
dos consonantes en el ataque silábico, tenemos que siempre son una oclusiva o una F más una líquida. En este caso, una percusiva, la R, o una L. Esto, por cierto, es lo que en la terminología tradicional, ya bueno, desde los gramáticos latinos, se llamaban grupos de muta cum liquida. Mientras que la coda, cuando la hay, normalmente es de una consonante, pero también puede tener dos consonantes como máximo, y estos casos son raros. Y en estos casos en los que hay dos consonantes, la segunda consonante siempre es una S, y bueno, en algunos apellidos como Sanz, que bueno, es totalmente una estructura bastante ajena al español, podemos tener también una Z como el segundo segmento de estos grupos consonánticos de la coda silábica. Y aunque es totalmente posible que en la coda silábica haya dos consonantes, la tendencia en español es a la simplificación de la coda a un solo segmento. El núcleo, que ya hemos dicho que en principio es una vocal, un vocoide, así en general, puede tener satélites deslizantes. Los satélites deslizantes pues son, como ya hemos dicho, una semivocal o una semiconsonante, básicamente I, U con el semicirculito por debajo. Cuando ocurre esto, tenemos entonces diptongos cuando es un solo satélite o triptongos cuando son dos satélites. Y luego, en torno al núcleo, se pueden agrupar otros sonidos según una escala de sonoridad. De arriba a abajo tenemos que las más, es decir, en esta, bueno, no es una tabla, ¿no? Pero en esta lista, sí, en esta lista vamos a decir, en esta lista, mientras más arriba es un sonido más sonoro, mientras más abajo es un sonido menos sonoro. Entonces, los sonidos más sonoros, bueno, un poco redundante, ¿no? Pero bueno, los sonidos más sonoros son, es la vocal baja, es decir, la A. El siguiente es las vocales medias, es decir, la E y la O. Luego las vocales altas, es decir, la I y la U. Luego las líquidas, ya hemos dicho, la L, la R, la R. Y bueno, incluso el sonido lie de pollo, de lluvia, si lo consideramos. Luego las nasales, que ya sabemos que es N, M, ñ. Y luego las obstruyentes, que son todas las demás. Como ya hemos dicho al principio de esta clase, una sílaba tiene una sola cumbre de sonoridad. Esta vocal es el elemento más abierto y el de mayor sonoridad, mientras que los otros sonidos que hay en esa misma sílaba son menos sonoros conforme se alejan de la cumbre de sonoridad. Aquí lo que nos tenemos que imaginar es una montaña, por ejemplo. Entonces, en el pico de la montaña tenemos el núcleo, que es, como decimos, la cumbre de sonoridad, y luego, conforme nos vamos alejando del núcleo, conforme nos vamos cayendo por las laderas de la montaña, pues los sonidos que pueda haber van siendo cada vez menos sonoros según la escala que hemos visto en la diapositiva anterior. Una vez visto todo eso, podemos ver algunas reglas de silabificación o silabación de consonantes.